Esto es Desde la Entraña, un podcast para habitarse, con María Melissa Vargas. Si el cuerpo es una tecnología o una autopista para escuchar esos susurros, ¿qué necesitamos para afinar ese instrumento y que pueda recibir esos susurros? No estoy hablando como de delirios mesiánicos, no me interesan, sino poder aprender a descifrar el mundo en el que vivimos para habitarlo más cerca, con una escucha más atenta. ¿Qué podemos hacer con nuestro instrumento cuerpo para afinarnos a la escucha de toda esa información que lo habita, que él contiene, pero que además está contenida en los otros cientos de contenedores que han sido creados y que existen y que hemos creado nosotros también? ¿Sí? ¿Qué necesitamos hacer para afinarnos? Movernos, sonar, mostrar la herida, dejarnos tocar. ¿Quién sabe? Hola bellezas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Desde la Entraña. Están a punto de escuchar algo muy distinto en este podcast. Veníamos en un flow y en un ritmo de entrevistas con gente increíble y de todas maneras se hacía un tiempo que tenía muchas ganas de compartir algunas preguntas y pensamientos que me he venido haciendo acerca del cuerpo. Y para ser muy honesta, estaba encontrándome con mucha resistencia al monólogo. Me estaba sintiendo súper incómoda al grabarles algo así. Y no quería dejar de lado de todas maneras la posibilidad de responderme a través de la charla a estas preguntas y también de dejarle estas preguntas a ustedes que nos escuchan. Así que decidí que quería hacer este episodio en forma de charla. Así que esta charla que van a estar escuchando la grabamos en un pueblo del centro de Colombia que se llama Guaduas, con los pajaritos y el río Magdalena abajo, de fondo, en medio de la naturaleza. Una tarde de miércoles, creo que fue, pudimos grabar esto con mi amado y bueno, aquí les compartimos esta charla donde reflexionamos un poquito acerca del cuerpo como instrumento para tocar, escuchar y percibir la divinidad. Espero que la disfruten, la compartan y que ojalá que estas preguntas que nos hacemos en esta conversación puedan tocar lugares internos en ustedes. Gracias por escucharnos. Que la disfruten. Meli, ¿de qué quieres hablar en este episodio? Me encantaría poder plantear la pregunta acerca de cómo vivimos y experimentamos el cuerpo como un canal, autopista y contenedor para acceder a lo invisible, lo sagrado, lo divino. Es algo en lo que he venido pensando hace algún tiempo. Y es una pregunta que nace de experiencias corporales que he tenido a partir del movimiento, por ejemplo, en donde he encontrado aperturas interiores hacia algo que no es racional, pero que se siente con mucha claridad.
adentro. ¿Y por qué crees que utilizas la palabra autopista, por ejemplo? Porque siento que es de acceso rápido. Siento que el cuerpo está diseñado y tiene una tecnología que nos da acceso rápido, ¿sí? A, a- a eso invisible o a eso que llamamos divinidad. Obviamente en el mundo sobreestimulado en el que vivimos hemos generado una distancia entre esta tecnología corporal y esos accesos a lo divino, ¿no? Porque somos un contenedor, el cuerpo, si pensamos el cuerpo como contenedor, es como si el cuerpo en este momento estuviera saturado, como lleno, teteado de vainas, teteado de información, de imágenes, de sonidos, de cosas por hacer, de pensamientos, Entonces, en tanta llenura, está siendo difícil volver a acceder como a esos espacios en donde lo invisible emerge, ¿ya? Entonces pensaba el otro día como, por ejemplo, la urgencia de la pausa en relación a la corporalidad, en relación a los sentidos, en relación a lo que estamos exponiendo nuestros sentidos, que al final son como los canales sensibles al mundo que habitamos. Entonces creo que es una autopista porque si uno se pone a observar cómo funciona una célula, cómo funciona un tejido, cómo funciona un sistema, incluso si lo sacamos del contenedor corporal y lo empezamos a llevar como esas mismas observaciones a lo vincular, podemos encontrar vestigios, señales, signos de la trama de la vida, de cómo funciona la vida. O entre comillas leyes, esa es una palabra que no me gusta, pero la voy a usar, como las leyes de la vida, los órdenes. O sea, tú estás diciendo que lo invisible, que también mencionas como la divinidad, se puede expresar tanto en el cuerpo como en los vínculos. Sí, Ya. en todo, en verdad, en todo lo que existe, ¿no? O sea, si miramos otros cuerpos ajenos o distintos a lo humano, también lo vamos a ver ahí expresado. Si nos fijamos en cómo funciona, si usamos la contemplación para investigar otros cuerpos, como el de un bichito, como el de un hongo, como el de un gato, probablemente también vamos a poder contemplar esto que yo te digo acerca de como las leyes o las órdenes de la vida, de cómo funciona lo básico, los, que es básico, pero que es el tejido que todo lo sostiene. Entonces me da mucha curiosidad cómo nos estamos relacionando actualmente con el cuerpo desde esa visión, ¿sí? Como contenedor de esas leyes, como contenedor de esos susurros de lo invisible. ¿Será que sí nos estamos relacionando con el cuerpo desde ahí o es algo a lo que estamos perdiendo acceso? Te entiendo que una de las razones por las cuales podríamos estar perdiendo acceso es el hecho de estar demasiado atiborrados. Sí. O sea, es como si para que la divinidad pudiera expresarse en el propio cuerpo, el cuerpo tuviera que de hecho tener espacio para ello. O sea, tuviera que estar un poco vacío. Pues no lo sé. Son solo preguntas. Puede ser. Pero sí he experimentado que cuando le entrego un poco de pausa a mis sentidos, puedo volver a tener acceso a la magia, al susurro de lo invisible. Entonces sí siento que tiene que ver como con un darle la oportunidad a los sentidos de drenarse. No de drenarse, de desatiborrarse, de vaciarse, como dijiste, para poder destilar un poquito mejor lo que la existencia está todo el tiempo palpitando, como pulsando.
¿sí? Dices, usas la metáfora o la analogía del susurro como para decir la forma en la que esta divinidad como que se nos acerca o se manifiesta en nosotros. ¿Cómo son esos susurros o qué ejemplo nos puedes dar de cómo esos susurros se manifiestan? Mira, el otro día escribí algo. El cuerpo como sistema, como ecosistema, como contenedor. Tecnología diseñada para percibir lo invisible. En el lenguaje de la célula habita el sonido de lo sagrado, la vibración. Por ejemplo, la vibración es un lenguaje común de muchos cuerpos. La luz, el sonido, la materia, vibra, ¿sí? Y eso a mí ya me habla de que lo divino o lo invisible tiene ese lenguaje común. Cuando entramos en el vacío de los sentidos, probablemente vamos a poder percibir la vibración de otro ser, la vibración del espacio, la vibración del propio cuerpo, del propio corazón, ¿sí? Y para mí esos son susurros que a veces pueden ser como muy claros y a veces muy metafóricos. Pero siento que cuando entramos en contacto con ese tipo de cosas básicas y mágicas, siento que esos susurros tienen como una labor conmovedora de ablandamiento del ser, que también nos amplifica la mirada, por ejemplo, para poder mirar a un otro o a una otra desde lugares más dulces, por ejemplo. Sí, como si nos ponemos a observar el diseño corporal con curiosidad, ¿sí? Cómo funciona la célula, cómo funciona un músculo, cómo funcionan los sistemas, cómo funciona la matriz. A mí hay algo que siempre me ha alucinado demasiado, y es el funcionamiento de la matriz. Quizá si me pongo a investigar cómo funciona el corazón voy a quedar igual de jete abierta, pero lo que he hecho por años es investigar cómo funciona la matriz. Y, por ejemplo, es alucinante que cuando un ovocito está listo para salir del ovario y romper la pared y romper su cuerpo lúteo, ¿sí? Y salir hacia la trompa, hacia la tuba, siempre hemos recibido la imagen de que la tuba y el ovario están juntos, están como pegados, pero no es así. La tuba al final de sí misma tiene como unos tentáculos. Además eso, por ejemplo, hay cuerpos que hablan de otros cuerpos. La matriz tiene como un diseño superoceánico, como por ejemplo estos tentáculos, ¿sí? Y cuando el ovocito está listo, rompe las paredes, salta al vacío, literal, salta al vacío, y puede que la célula no lo experimente así, pero esa imagen para mí es poética y habla acerca de la vida está precedida por un salto de confianza. Ese ovocito no sabe que del otro lado hay unas fibras que lo van a recibir y le van a permitir entrar al canal que él va a empezar a atravesar para ser fecundado o no, para vivir o para morir. Pero al fin y al cabo es como salta al vacío, como un acto de confianza tremendo, y es recibido por la fibra que se acerca con sus tentáculos, ¿no? Fibra. Entonces, como si aprendemos a observar ese tipo de cosas en el cuerpo, ¿sí? Muy probablemente nos vamos a asombrar y a aprender de la divinidad, del diseño de la vida, ¿sí? Quizá ni siquiera como una cosa mística, o sí, no lo sé, eso ya depende del lente de cada una, pero sí como algo que como primera medida siento que nos puede ayudar a conmovernos, porque siento que estamos viviendo en un mundo que le está costando conmoverse, ¿sí? Están pasando cosas tan intensas, tan fuertes, tan horribles,
que conmoverse es como una experiencia cada vez más distante para muchas personas, ¿sí? Y claro, porque está duro lo que está pasando. Entonces es como que estamos necesitando endurecernos para lo fuerte que sucede, ¿ya? Pero a mí sí me parece urgente y pertinente que no perdamos esa capacidad de conmovernos con el mundo, ¿sí? Y siento que el cuerpo es un gran contenedor de maneras, información, de paisajes, de bosques interiores que nos ayudan a entrar en contacto con la belleza de la vida, ¿sí? Poner el cuerpo en movimiento es entrar en un espacio, en una sintonía, en una disposición que nos permite escuchar esos susurros. Cada una los escucha como puede y le llegan de maneras muy distintas, pero poner en movimiento todos estos mecanismos corporales, los huesos, los músculos, las articulaciones, sentir el peso, dejarse realmente tomar por la gravedad, experimentar los giros, tratar de llegar al piso, salir del piso como un juego, son experimentos que de una u otra manera van abriendo espacios interiores que nos permiten o nos habilitan una escucha más directa a eso que está todo el tiempo disponible ahí para tocar el corazón y para no olvidar qué somos, qué tipo de animales somos. ¿Cuál es esta canción que has estado recordando estos días que habla del salto? El salto mortal de vivir. ¿Cómo es? Y no hay manera de evitar el salto mortal de vivir. ¿Eso? Sí, es que me hizo pensar en eso, lo del ovito que salta al fimbre, a ser recibido por el fimbre. Sí, sí. Y ahorita hablabas de la palabra, utilizaste la palabra conmoverse. Sí. Que conmoverse, como que me dio la impresión de que querías decir como que sí, conmoverse es cada vez más raro, Es difícil, siento. cada vez Sí. más difícil. Y en conmoverse, en la palabra conmoverse está moverse con, ¿no? Sí, sí. Moverse con. Y cuando tú dices moverse con, y lo que yo he sentido cuando cuando he estado conmovida, es justamente como si me estuviera moviendo con esa fuerza invisible, o como si esa fuerza invisible me estuviera moviendo para mirar, para sentir, para percibir determinadas cosas, ¿sí? Como el otro día que estábamos percibiendo ese arbolito y que lo estábamos mirando, como el viento lo movía, como la luz lo pintaba más de amarillo, más de verde, como simple, un espacio súper simple que casi ya no existe, como sentarse a contemplar una planta, ¿sí? Porque estamos muy ocupadas, porque hay muchas cosas por hacer, porque hay que estar viendo el celu todo el rato, etc. Ese momento simple a mí me aguó los ojos, ¿no? Porque justamente todo lo que hablábamos mientras mirábamos el arbolito era como un susurro mismo del arbolito, sentía yo. Y terminamos hasta hablando como de por qué existen seres humanos que pueden llegar a exterminar un pueblo, ¿sí? Entonces ahora me pregunto, ¿esos seres humanos se conmoverán todavía? Sin querer decir que es gente mala o buena, simplemente se conmoverán. Otro momento en el que sentí que te moviste con fue contemplando una mariposa morfos que estaba puesta sobre una plantita en la carretera. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de conmoverse? Pues eso tuvo que ver mucho con, bueno, esta mariposa que vimos por el camino, que era una morfo azul hermosa,
que cuando tiene las alas cerradas, tiene como estas alas con ojo de búho, y cuando abre sus alas es un azul tornasolado impresionante, ¿sí? Y cuando la vimos nos fijamos que una de sus alas estaba rota. Ella tenía las alas cerradas, entonces veíamos una parte de búho y la otra parte, que era la parte final de su ala, veíamos el azul tornasolado. Así nos dimos cuenta que tenía una ala rota. Y para mí fue muy como intenso ver esa imagen, porque a través de esta herida, de esta ala rota, también podíamos ver la belleza que llevaba por dentro en sus alas, ¿no? Es como si esa herida, como si esa parte rota que portara, permitiera ver su belleza, ¿no? Que es un poco como lo que decía Rumi alguna vez, que decía como la herida es ese lugar por donde entra la luz, ¿sí? Un poco eso, ¿no? Un poco también como ciertos fósiles o ciertas piedras que tienen encriptado un tesoro interior increíble, hermosísimo, como un fósil o un cristal, una drusa de cristal, y a veces uno encuentra por ahí esas piedras con un pedazo quebrado que alcanza a develar que adentro hay un tesoro, alcanza a develar que ahí hay una belleza, pero esa belleza no podría ser vista sin esa herida, ¿sí? Sin esa parte rota. Entonces a mí me conmovió muchísimo eso también, porque, no sé, también por mis propias heridas, por mis propias partes rotas, porque a lo que me dedico es también a escuchar y a intentar ayudar a organizar esas heridas y esas partes rotas de la gente, ¿sí? De las personas. Y muchas veces, sobre todo también como en este sistema que nos pide alta perfección y felicidad 24/7, felicidad de mente 24/7, olvidamos, ¿no? También la belleza que destila la herida, ¿sí? Como toda la vida que hay ahí, todo el camino recorrido, toda la sabiduría, todo lo que por ahí se metió, ¿sí? Hace un tiempo, hace ya un año, hace exactamente un año, conocí una gente muy hermosa, muy, muy hermosa. Y hace poco me volví a encontrar con esta gente y volvimos y hablamos acerca de la herida. Y hablamos acerca de esto que estoy hablando, acerca de las rocas que develan su belleza interior. Y creamos una frase, que quizás es una frase que también me gustaría dejar para quien está escuchando esto. Y esa frase es, espérate, yo soy aquella que se abre a, y quien escucha puede completar a que se quiere abrir, para que ustedes puedan entrar en mí. ¿Sabes? Como que la herida, cuando se muestra, o sea, esa es una vulnerabilidad brígida, cabrona, grande, mostrar las heridas. Pero una vez que uno muestra la herida, también habla de dónde viene, del camino que recorrió. Y una vez que uno muestra la herida al otro, a la otra, la que presencia esa vulnerabilidad, le pasan cosas. Y generalmente lo que le pasa es una suerte de humanización, una suerte de conmoverse a través de la herida del otro, de la otra, ¿sí? Y siento que eso en el mundo de hoy se nos está como escapando de las manos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí ya yo empiezo como a salir del cuerpo, de la corporalidad, de este contenedor que nos porta, ¿sí? Tu cuerpo, mi cuerpo, y empiezo a ir a cuerpos más grandes, por ejemplo, a los sistemas familiares, a los vínculos sexoafectivos, fraternos. Esos son otros cuerpos, ¿sí? Bueno, ni hablar del cuerpo de la tierra, del que somos una pequeña parte también.
Y entonces, ¿qué estamos dispuestos a abrir en nosotras para que los otros cuerpos entren? Pero es como que nos hemos convertido un poquito en seres que no soportamos que los otros entren. Como no queremos que nadie entre en esta idea. En esta idea como de la individualidad también y de yo puedo todo solo y bla, 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 nos estamos perdiendo de la maravilla de dejarnos tocar por la otra, del rastro del otro en uno. Hermoso. Ahorita que contabas la historia de la mariposa Morphos, Uh-huh. una cosa que extraigo de tu relato es que en parte te conmovió porque te podías identificar. No sé si estás de acuerdo Sí, sí, yo me vi en ella. de que entonces el conmoverse puede tener que ver en algunas ocasiones con el identificarse o con el verse reflejado en, ¿no? Sí, sí. Me pregunto eso qué implica para este punto anterior de la conversación en el que insinuábamos que el contacto con la divinidad conmueve. Sí. Pues siento que de eso se tratan los susurros, que justamente son como destellos de... Esto va a sonar re Rey León, pero como acuérdate quién eres tú, Mm, que no eres una cosa distinta a lo que susurra, mm, ¿sí? ¿Sí? Que tampoco quiero entrar como en una vaina súper new ageera, ¿sí? No me interesa eso, no me interesa, pero es que no va por ahí, no va por esos discursos, sino que realmente uno puede llegar a sentir esos susurros a través de las tecnologías corporales que le dicen cosas a uno como no eres distinto a esto que susurra, ¿sí? Que es invisible y que está en todas partes, que está como ordenado de cierta manera. Es como el micelio, ¿sí? Como ese gran conector de mundos y de seres por debajo de la tierra. ¿Mm? Que da unas florecitas que llamamos hongos, que ya sé que no son flores, pero voy a decirles flores, frutitos que llamamos hongos, y que esos hongos terminan tejiendo otros universos en otros cuerpos. Cuando uno consume un hongo, puede ser súper nutritivo, puede matarte, puede abrirte la puerta a otros mundos, mundos muy interiores o mundos muy, muy, muy invisibles, ¿sí? Te abre la posibilidad de ver esos mundos. Pero es como, al final este cuerpo micelar es lo que propicia ese tipo de frutos, ¿no? Y esos cuerpos micelares también pueden ser una comunidad que pueden generar tipos de frutos así, ¿sí? Como los hongos. Pero para poder ser un cuerpo micelar o una comunidad, siento que necesitamos estar dispuestas a dejar un hueco para que el otro entre y nos toque y deje su rastro. Y entonces también creo que el cuerpo es como un espacio o una oportunidad para poder experimentar o percibir. No sé si experimentar, quizás en algunos casos sí o en otros no, no lo sé, no lo tengo tan claro, pero por lo menos percibir lo inmenso, ¿sí? Lo inmenso desde lo diminuto, desde cómo respiro, desde cómo funciona mi célula, desde cómo crece un bebé en una matriz, desde cómo funciona mi articulación de la pelvis,
¿cómo es que mis pies pueden sostener todo lo otro? Ese tipo de cosas. Me da la impresión de que entonces como que una de las vías a través de las cuales tú invitas a quienes te escuchan ahora a entrar en movimiento con la divinidad es a través de la observación de sus creaciones en nuestros propios cuerpos, ¿no? De sus diseños en nuestros propios cuerpos. Sí. Además de esas tecnologías que están instaladas en nuestros cuerpos y que reflejan esa inteligencia conmovedora de la divinidad, ¿qué mecanismos sensacionales o qué mecanismos como activos, es que no sé cómo explicarlo, crees que existen o crees que pueden estar a la mano para, por ejemplo, una persona que quiere abrir ese espacio, abrir ese vacío, para permitir que otros entren a dejar rastros? Por ejemplo, en el yoga. Ajá. El yoga, que por lo menos los asanas en el yoga son un conjunto de prácticas de movimiento que no me extrañaría que tuvieran un propósito afín a lo que estamos hablando. Ujú, ujú. No sé cómo exactamente, pero no me extraña. No creo que sea imposible urdir una trama conceptual entre el yoga y lo que estás hablando. No. Ujú. Yo consideraría el yoga un mecanismo sensacional, activo, Ujú. para abrir estos espacios. Ujú. Pues sí, como el yoga tiene que ver con el movimiento también, como activar, activar el cuerpo, ¿no? Despertarlo. Y mucho del yoga también termina en la contemplación. Sí, creo que ese es un gran mecanismo. El movimiento libre también, como sin mucha guía, sin mucha... no necesitas ser profe de nada, solo tu cuerpo y la disposición de dejar que tu cuerpo te mueva. ¿Sí? Ni siquiera mover tu cuerpo, sino afinar la escucha para permitir que tu cuerpo te mueva. Increíble. Y disfrutar la música que decidiste poner para moverte esa mañana, esa noche, esa tarde. Siento que el movimiento libre también. Un mecanismo que creo que también es importante o está buenísimo es aprender a diferenciar las sensaciones. ¿Sí? Y bueno, para eso es importante la contemplación. Entonces poder reconocer, por ejemplo, cuando me asusto, ¿qué le pasa a mi cuerpo? ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando te asustas? ¿Se te aprieta la panza? ¿Sudas? ¿Hueles de una forma particular o distinta? ¿El corazón se acelera? ¿Qué te pasa? ¿Se te hacen chiquitas las pupilas? Como fijarse en qué pasa cuando te asustas. ¿Sí? ¿Qué te pasa cuando estás lleno de la panza después de comer? ¿Qué te pasa cuando recién te despertaste? ¿Cómo se siente tu cuerpo? No si estás triste, no si estás enojada, no si estás feliz, no si estás satisfecha, conmovida. No, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Apretado, caliente, frío, tenso, tembloroso. ¿Cómo se siente? Sí. Como esa observación del lenguaje sensorial del propio cuerpo es un gran canal para conocer cómo te mueves en el mundo, para conocer, por ejemplo, acerca de tus límites, para conocer qué te hace bien y qué espacios o relaciones o tipos de personas no tanto. Pero eso tiene que ver con la escucha de tu sensibilidad sensorial. Despertar
la percepción sensible interna. Tocar tu cuerpo, tocarte. Es difícil dejarse tocar si uno no se toca. Y a muchas personas no nos han enseñado a tocarnos. O incluso si de pequeñas tuvimos un toque activo, erótico o no, se nos prohibió. Se satanizó el toque propio. Y hay gente que puede salir de ahí y hay gente que no. Entonces creo que volver a tocar el propio cuerpo, volver a activar la tecnología de la caricia, es un gran mecanismo. Porque cuando activamos el mecanismo de la caricia, no solo se va a activar el roce, se va a activar un montón de información que habita en la piel y que habita en que la piel sea tocada. Y pues ni se diga cuando eres tocado por otra. Y cuando tocas otro cuerpo, también. Me parece muy chévere como estos distintos niveles del toque que planteas porque me hacen pensar en los distintos niveles del del conmoverse. Uh-huh. Ahorita más temprano estábamos hablando de conmoverse con un otro, por ejemplo, con la mariposa, con el árbol también lo mencionamos. Pero reconocerás que a veces uno también se conmueve con uno mismo. Uh-huh. Que hay momentos de autoobservación, de autocontemplación, en los cuales uno logra ver algo de uno mismo que despierta autocompasión, Uh-huh. que humaniza, como dices, pero lo que está haciendo Canal para esa humanización ni siquiera es otro cuerpo, Uh-huh. o otro ser, sino uno mismo. Uh-huh. Así como el toque puede empezar por uno mismo antes de ser con el otro, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí. Siento que... no sé. No sé si lo que... Bueno, es que eso es como una experiencia muy subjetiva también, ¿no? Muy única de cada universo, de cada persona. Pero por lo menos en mi caso, sí ha sido como canal de la autocompasión el antes haberme puesto en relación. O haber puesto, por ejemplo, mi dolor en relación. ¿Sí? Haber socializado la herida, ¿sí? Es como si te caes de chiquito, de chiquita, y te raspas. Probablemente vas corriendo a donde alguien que sabes que te va a cuidar. Y pueden haber muchas respuestas, pero voy a decir dos, ¿no? De esa persona que te cuida. Una, como que ese golpe se ha recibido como, pucha, mi amor, ven, te limpio, nana, y besito, ya va a pasar, todo eso. O, ya, calla, no pasó nada, no jodas, no sé, ¿sabes? Como ser recibido con agresividad. Y en esas socializaciones del dolor, uno va también tomando herramientas para aprender a mirarse de una u otra manera, ¿sí? Entonces sí siento que la autocompasión a veces puede ser un trabajo colectivo, ¿sí? En donde también el otro me facilita aprenderme a mirar de una manera más dulce, menos exigente, más tierna, más blanda, no necesariamente mediocre, sino menos fuerte, ¿sí? ¿Sí? Por eso para mí la sanación no tiene que ver con algo en solitario. Es algo que se vive en relación, ¿sí? Puede que haya cosas que uno integre y asimile en la cuevita, sin duda.
Pero siento que los grandes dolores, que son los que persisten una y otra vez en el cotidiano, en las relaciones, en cómo miro el mundo y en cómo me relaciono con la vida, tienen un potencial de curación mucho más alto cuando los pongo en relación. Cae una lágrima. Muy lindo. Muy lindo lo que dices. Y quizá con la práctica de esa socialización del dolor, que obviamente no es fácil, ¿no? No es fácil solo socializar el dolor, no es fácil encontrar gente que lo reciba con escucha, con cariño, con apertura. Pero en la práctica de esa socialización uno puede ir practicando también el decirse cosas más dulces y menos como aplastadoras cuando está solo, pero porque ya tuvo como la oportunidad de practicarlo con alguien, ¿cachai? Y siento que la autocompasión, así como la compasión con lo otro, con los otros, es una cuestión de práctica. Un hábito. Sí, no es como una virtud que emerge un día y se queda para siempre. O bueno, puede que haya gente que sí le funcione así. Para mí ha sido como un gran trabajo poder cultivar esas miradas. Sobre todo la autocompasión. Un día escuchaba a alguien hablando acerca de la compasión y me encantó su visión porque viste que la compasión generalmente la percibimos como lo que yo acabo de describir, ¿no? Algo más dulce, más suave, más integrador. Que sí, pero ella también hablaba acerca de la compasión como que a veces también se presenta como una fuerza irascible, como una fuerza, como la digna rabia, como aquella rabia que dignifica, ¿sí? Violencias sistemáticas, por ejemplo, como el dolor que han generado violencias sistemáticas, ¿no? Y me parece súper lindo tener esa mirada más grande de la compasión, porque efectivamente hay mecanismos emocionales, en este caso como la rabia, que están diseñados con un propósito, ¿sí? O sea, esta sociedad judío-cristiana nos ha hecho creer que la rabia es mala y que, por ejemplo, si una mujer siente rabia es una mala mujer y si la expresa peor, etc. Pero en verdad es un mecanismo que existe y si existe, tiene un propósito. Y lo que yo he ido fijándome, encontrando o escuchando a otras personas que la han ido reflexionando también, es que la rabia tiene un profundo objetivo, una profunda razón de cuidado. La rabia cuida. Me hace pensar en mi amiga Serra, que decía que ella sentía que la rabia era la energía que la naturaleza o la divinidad o Dios o lo invisible le daba a la persona vulnerada para que restaurara el balance del ecosistema o del sistema social. Esa imagen siempre me pareció súper clara y súper hermosa. Y la relaciono con esto que estás diciendo. Y me lleva a pensar en la rabia como uno de esos susurros de la divinidad, ¿no? Y en ese orden de ideas, no sé qué pensarías de la idea de que una forma linda de vivir podría ser la de saberse un amplificador de los susurros de la divinidad.
como que la divinidad habla con sutileza, nos habla al oído, nos susurra con sensaciones, de muchas otras formas. Y finalmente lo que uno se entrega o no es a amplificar eso, es a darle más realidad, más espacio en el mundo. Yo siento que mucha gente hace eso. Para mí, por ejemplo, para mí el sonido y la música son como un gran susurro de lo divino, de lo invisible. Y aquellas personas que se relacionan con ese susurro, con ese lenguaje, tienen esa suerte de poder ser amplificadores, ¿no? Desde... y aquí me entra como el que también creo, y creo que pues, esto puede ser mi prejuicio también, pero creo que lo que acabo de decir con respecto a la música o al sonido no significa o no creo que cualquier persona que sepa hacer música es per se un amplificador, ¿sí? De acuerdo. No. Pero sí hay gente que tiene acceso a ese lenguaje, que es un lenguaje muy particular, ¿sí? Sonar y hacer música, que realmente están afinados con esos susurros y lo amplifican. Hay gente que logra hacer eso con su palabra también, ¿sí? Que son unas oradoras que uno queda, wow, ni siquiera de manera intelectual, sino que te tocan la fibra, te tocan el corazón, te llegan hasta adentro. Y entonces eso me hace como preguntarme si el cuerpo es una tecnología o una autopista para escuchar esos susurros, ¿qué necesitamos para afinar ese instrumento y que pueda recibir esos susurros? No estoy hablando como de delirios mesiánicos, no me interesan, sino poder aprender a descifrar el mundo en el que vivimos para habitarlo más cerca, con una escucha más atenta. ¿Qué podemos hacer con nuestro instrumento cuerpo para afinarnos a la escucha de toda esa información que lo habita, que él contiene, pero que además está contenida en los otros cientos de contenedores que han sido creados y que existen y que hemos creado nosotros también? ¿Sí? ¿Qué necesitamos hacer para afinarnos? Movernos, sonar, mostrar la herida, dejarnos tocar. ¿Quién sabe? Este episodio fue presentado por Melissa Vargas. La mezcla, el diseño sonoro y la música original estuvieron a cargo de @Mateo Marín Calderón. La ilustración es a cargo de @popbueno. Para más contenido y novedades, síguenos en YouTube e Instagram como @desde la entrana podcast. Agradecimientos especiales a Sara Lucía Cortés por el diseño del logo, a Verónica Toro por la gestión de nuestras redes sociales y a Felipe Bueno por el manejo del canal de YouTube. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este viaje.